Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. País está también de luto, nueva vez, por el fallecimiento de uno de sus hombres buenos, de sus hombres conocidos, de sus personalidades, Antonio Isa Conde. Tony Isa, para los amigos, empresario, un hombre de pensamientos ideológicos de izquierda, fue alto dirigente del Partido Comunista Dominicano en sus años mozo, combatiente de la Guerra de Abril de 1965, un hombre con ideas muy firmes, con una visión política. Participó en el gobierno de Leonel Fernández, fue el que dirigió la OPREP, es que se llamaba, la CREP, que fue la organización que se estableció para las empresas del Estado. Estuvo en el CEA, fue ministro de Energía y Minas. Los años recientes, en el gobierno de Danilo Medina, fue ministro de Energía y Minas y estaba muy preocupado por impulsar lo que es una ley moderna que establezca claramente el tema minería en República Dominicana. Porque yo siempre he dicho que nosotros adolecemos de un problema serio con el tema minero, por ejemplo. Los grupos ambientalistas son enemigos de la minería, porque entienden, aducen, proclaman, defienden que la minería hace un daño al ecosistema, a la flora y la fauna, que es irreparable. Sin embargo, algunas compañías, como el caso de Falcondo en su momento, como el caso de la misma Barrick Gold en su momento, han demostrado que hay la capacidad para hacer una minería responsable y que esa minería responsable puede convivir perfectamente con el medio ambiente y puede restablecer el daño ecológico que se le puede hacer a una franja de tierra, de terreno, para la explotación minera. En muy pocos años se puede restablecer la foresta. El caso de Falcondo es una demostración de ello. Los pinares que crecieron, los bosques de pinos y de vegetación que creció después de explotaciones de yacimientos de ferroníquel en las lomas de Bonao, donde explotaba Falconbridge su mineral, eran mejores, más fuertes, más robustos, más frondosos que los que habían antes, porque eran sembrados con criterio, mantenidos, abonados, cuidados, mimados. Y ahí está. En la carretera usted pasa y usted ve cómo se ven esos pinares, una cosa bellísima. Sin embargo, las luchas, las guerras de los ecologistas dieron al traste con la explotación minera de Falconbridge a final de cuentas, porque los gobiernos no querían echarse eso encima. Hay un señor ahí, un cura, que ha tomado esa parte, entre otras personas, pero ese cura en especial, ya no es cura. Ha tomado esa parte para su promoción, y habla duro, y vocea, y amenaza. Conforma grupos de presión, y hasta ha hecho misas contra las explotaciones mineras.
En el caso específico de la explotación minera, he hecho otras cosas, pero sobre el caso específico de las explotaciones mineras, cuando digo otras cosas, críticas a diferentes situaciones. Entonces, lo que pasa con el tema de la Barrigol, por ejemplo, con el tema de la presa de Cola, hay una oposición radical a la presa de Cola, sin embargo, Barrigol, en el momento cumbre del oro, $3.400 la onza Troy, precios nunca vistos del dólar, una riqueza inestimable de República Dominicana, ha sido mediatizada por estas luchas de estos grupos ecologistas y que los gobiernos enfrentan con timidez porque no quieren verse envueltos en estas críticas. Entonces Tony Isa fue un abanderado, entre otras cosas, un abanderado de que se lograra una ley fuerte que defina la posición del Estado dominicano, del país, frente a las explotaciones mineras. Recuerden ustedes el caso de la explotación minera de Comildón, que se llamaba, de San Juan de la Maguana de oro, que después que estaba en pleno apogeo de producción, hubo protestas de sectores de la población de San Juan de la Maguana, porque esto estaba haciendo daños a la ecología. Se cerró la mina y se quedaron miles de personas sin trabajo y el desarrollo que se podía venir se fue a pique. Lo mismo pasó con Bonao, porque Falcondo era el alma, la vida del movimiento económico principal de Bonao. Lo que había que hacer era exigir, con reglas claras, el restablecimiento de las partes explotadas y el daño que se pudiera hacer a la ecología. Pero hay un grupo que vive de eso, de su vida es oponerse a todo lo que tiene que ver en el tema del medio ambiente. Entonces Tony Isa tenía esa visión. Yo conversé muchas veces con Tony Isa sobre el tema. Éramos amigos canchanchanes, pero éramos amigos y en varias ocasiones sostuvimos ese diálogo. Una que otra vez él y yo, otras veces junto con otras personas. Y él tenía muy clara esa idea. Sin embargo, eso no pudo cuajar y todavía anda una ley minera dando vuelta por ahí. Años y años y años y años y no se define. Hay precisamente un reportaje, esta semana, un reportaje en uno de los periódicos principales del país que habla precisamente de este tema. Unas riquezas que tenemos en el país, pero lo sabe el Estado, quieren que se explote en determinadas circunstancias, pero no dan los permisos para las exploraciones ni para la explotación, y le ponen retrancas y los retrasan y muchísimas cosas. Entonces, ni prestan, ni lavan, ni prestan la batea. Chile, Canadá, para hablar aquí en el continente, han solucionado este tema de la minería donde habían también las mismas aprehensiones. Se establecieron reglas claras. Hay que cumplir con esto, con estos parámetros. Y en Chile, hoy, el Chile de hoy, el Chile de hace ya unos años, de muchos años, vive en una economía sustentada en gran medida por la explotación minera, su cobre principalmente. Lo mismo pasa con algunas naciones andinas. En Canadá pasó lo propio. Los grandes bosques de producción de papel, por ejemplo, de papel periódico, por ejemplo. Las grandes explotaciones mineras en ese vasto territorio llegaron a acuerdos que se cumplen del restablecimiento, la restauración de cualquier daño a la ecología que se pudiera hacer en la explotación de los bosques o de la tierra para la explotación minera. Y hay una tecnología muy amplia que no se hacen ni siquiera explotaciones, la mayoría de ellas a flor de tierra, sino por dentro y con equipos modernos. Hay de todo. Tony Isa fue un luchador
creía, luchaba por el medio ambiente. Fue un empresario exitoso, Delta Comercial, ustedes lo recuerdan, estuvo en Ferquido, fue presidente de la Asociación de Industriales de Herrera en su momento. Es un hombre que por muchos años ya apartado de las luchas ideológicas en la izquierda, sin que haya renunciado a su forma de pensar, se había separado de estas luchas. Escribía todas las semanas sus artículos, muy enjundiosos, muy bien estructurados, con posiciones muy claras. Y he visto en periódicos una nota de su hermano Narciso Isa Conde, que todas las versiones indican que el verdadero, yo no puedo decir que sea así, no lo sé, que el verdadero mentor de el Partido Comunista Dominicano lo fue Tony Isa, y que Narciso, que ahora es el gran líder desde hace muchos años del Partido Comunista Dominicano, del PCD, que ahora se llama Fuerza por la Democracia, algo así es, que el verdadero mentor fue precisamente Tony Isa, y que fue su gran líder, el que lo formó y lo llevó a el desarrollo que posteriormente tuvo el PCD en las luchas políticas del país. Estoy buscando una nota, excúsenme que estoy buscando, no acostumbro a buscarlo, lo tengo listo, pero estoy buscando una nota que escribiera Narciso Isa Conde, y que está reproducida en algunos de los periódicos, en algunos de los portales amigos en los que yo, déjame ver si es este, y donde él habla de su hermano, y dice que habló en esta semana con su hermano, y en esa conversación dice algo, le dice que él le decía Narso a Narciso Isa Conde, Narso. Y entonces a mí me gustó era como una despedida, porque Tony Isa estaba en la ciudad de Miami tratándose algunos problemas de salud que tenía. Allá falleció, precisamente a los 85 años de edad. Pero déjame ver si lo encuentro aquí. No, aquí no lo tengo. Una muy bonita reflexión de Narciso Isa Conde a su hermano, ya postrado en atenciones médicas en Miami. Eso fue hace un par de días. Y de cómo se cruzan mensajes, y cómo se despide Narciso diciéndole, sabes que te amo. Y lo mismo le contestaba Tony Isa, sabes que te amo. Eran dos hermanos muy íntimamente relacionados. Así es. El tema de la bacteria, que supuestamente provocó la muerte de una mujer, y esto está en investigación, de cómo estas redes sociales, de cómo se vuelven locos indicando cosas, la red de estafadores de la estafa de los abuelos, la tormenta Erin que anda por ahí, los 5 millones de dólares para barbecue, y la cumbre de Trump, la cumbre de Trump y Putin en Alaska este viernes. Estos y otros hechos los vamos a analizar con detalles después de la pausa. Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, fue condenado por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, mientras su hermana Magalis Medina fue descargada. Esta ha sido la primera sentencia que en primera instancia se registra en la justicia
sobre las acusaciones de casos de corrupción en el anterior gobierno. Este caso, en el que se acusó a los hermanos del expresidente Medina y una veintena de exfuncionarios y empleados del anterior gobierno, se inició el 29 de noviembre del 2020. La sentencia, que fue emitida por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal, Giselle Soto y Clara Zobeida Castillo, fue leída desde unos minutos antes de las 11 de la noche del miércoles, concluyendo a las 4:13 de la madrugada de este jueves. La sentencia íntegra será leída el 25 de septiembre a las 9 de la mañana. La sentencia establece que Alexis Medina fue sentenciado a 7 años de prisión, que deberá cumplir en la cárcel de Najayo Hombres, y también deberá pagar, junto a sus empresas y otros 7 condenados, a 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. También fueron sentenciados al pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos de las 21 personas llevadas a juicio por el caso, que en principio fue denominado Antipulpo. También fueron hallados culpables los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Montes de Oca, condenados a 5 años cada uno. José Dolores Santana Carmona, sentenciado a 6 años. Huáscar Bernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista a 5 años de prisión cada uno. Las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público y Víctor Matías Encarnación, por lo que se le dictó una condena de 5 años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos. Asimismo, fueron descargados 13 de los imputados: Fernando Aquilino Rosas Rosa, expresidente del FOMPER; Carmen Magalis Medina Sánchez; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; Rafael Antonio Hermosén Andújar, excontralor general; Carlos José Alarcón; Lina Ercilia de la Cruz Vargas; Lignia Rodi Valenzuela Matos; José Miguel Genao Torres; Antonio Florentino Méndez; Fulvio Antonio Cabreja Gómez; José Ildefonso Correa Martínez; Emmanuel Ramírez Pacheco y Aquiles Christopher Sánchez, fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Una señora murió este lunes y circuló la versión, porque la muerte se produjo, parece, por una infección gastrointestinal, de que había sido una bacteria que habría tomado, que le había inundado su cuerpo después de comer carne en un restaurante. Y se habló inmediatamente de una bacteria que se llama la devoracarne o come carne y que hace estragos y que se ha presentado en algunos sitios en Estados Unidos en algún momento. Y se armó en las redes sociales, principalmente, se armó una algarabía y un decir y un tornar y un virar y hasta mencionaron restaurantes sobre esto. Ciertamente esta señora de 61 años falleció y ciertamente tenía un problema gastrointestinal. Algunos médicos especialistas dijeron, consultados por medios
formales. Nosotros llamamos en el programa de radio este martes a uno de los reputados médicos gastroenterólogos del país y lo consultamos sobre esto y dijo primero que no es verdad, que esa bacteria esté en República Dominicana expandiéndose. 1. 2. Que no es verdad que esa bacteria se adquiere en alimentos, que esa bacteria se adquiere en los sitios donde se ha detectado en otros países a través de una cortadura en la piel, a través de la sangre, una raspadura incluso, una herida en una operación, incluso en un quirófano, en una herida, pero que no es ingerida. Ya ahí descartaban las versiones en que las redes sociales sumieron al país este martes, diciendo que había una bacteria que estaba aterrando y que se estaba propagando en República Dominicana y que producía la muerte. Y que no se podía comer carnes, ni esto, ni mariscos, ni crustáceos, ni nada, y una serie de cosas. El Ministerio de Salud, muy responsablemente, está dirigido por un médico reputado, emitió un comunicado al subir la tarde indicando que ciertamente tenían el reporte de una señora de 61 años que había fallecido, problemas gastrointestinales, pero que no se podía atribuir a ninguna bacteria tal o cual, porque esa bacteria no se ha registrado en República Dominicana primero, y segundo, que no se han hecho las expertise médicas para determinar qué provocó la muerte de la señora, aunque se habla de problemas gastroenterológicos, gástricos. Fue más allá. Salud Pública indica en ese comunicado que había ordenado una autopsia más profunda de la señora, del cuerpo de la señora fallecida, para determinar profesionalmente y realmente las causas de su fallecimiento. Y que hasta que no se tuvieran los resultados de esta investigación, no se podría decir que pasó esto y esto. La señora sí murió, pero esas son las cosas. Por eso es que ustedes oyen que uno vive criticando o critica amargamente estas redes sociales, esta partida de ineptos y abusadores que sumen a la sociedad y a la población con múltiples situaciones, en esta ocasión con un tema de salud, en un pánico de algo que no existe. Irresponsablemente, sin mayores consecuencias, increíblemente. Te digo, hasta nombres de un restaurante y de 2 restaurantes mencionaron, y hasta de una hamburguesa que se habría comido la señora. Disparates, que a decir de los médicos expertos de primera línea, no tiene ninguna relación lo que haya podido comer la señora si comió tal o cual cosa, con lo que pudo haberle pasado, de acuerdo a lo que es esa bacteria, que tampoco se sabe si es cierto que eso fue lo que le provocó, ni que esa bacteria está en el país o esté provocando estragos en la vida de la gente. A eso hemos llegado, señores. A eso hemos llegado. Y eso es penoso. Sumamente penoso. Sumamente penoso. Por suerte, Salud Pública salió al frente inmediatamente y dio las informaciones del lugar. Y hay una investigación abierta. La estafa de los abuelos fue desmontada con una investigación del FBI
y las autoridades de República Dominicana, porque era una combinación de acción de una banda que captaban, ubicaban ancianos, personas ya de edad avanzada en los Estados Unidos, en diferentes estados incluso, tan lejanos como California y Nueva York, que son de extremo a extremo. Los detectaban, los ubicaban, tenían sus métodos de comunicación, llamaban por teléfono. Mire, señor, le habla de tal sitio, que se yo dice cuánto, que patatín, que su nieto, fulano de tal. Lo buscaban el expediente de la persona, sabían quién era. Sufrió un accidente, está en camino al hospital, estamos procediendo con él, le estamos llamando para que usted sepa. Media hora después llamaba otro sujeto. Mire, señor fulano de tal, sí, estamos aquí en el hospital, su nieto fulano de tal, sufrió un accidente, está aquí, estamos luchando por ayudarlo a reponerse, a sobrepasar la cosa, necesitamos urgentemente un depósito de tantos miles de dólares. Sabían que el señor tiene su cuentecita, tiene tantos miles de dólares y urgentemente para poder proceder con toda cosa. El pobre señor, el pobre anciano, desesperado, su nieto del alma, que se yo cuánto, hace una transferencia, hace una transferencia. Y así se estafaron personas que hasta ahora han detectado como en unos 5 millones de dólares. La banda operaba en Estados Unidos y operaba en República Dominicana. Aquí se hicieron 30 y pico de allanamientos iniciando la semana. Hay 12, 13 personas bajo arresto, entre ellos los que operaban los call centers desde República Dominicana, que hacían las llamadas de la ubicación que tenían allá, y como era el trasiego, se hicieron operativos y allanamientos y arrestos en Estados Unidos por parte del FBI y han desmontado esta estructura. Han desmontado esta estructura que ha operado en otras ocasiones acciones similares, quizás no con una estructura tan bien organizada y con gente de fuera, aunque en Estados Unidos ha pasado esto con las estafas piramidales. Pero ese es el reto que tienen las autoridades de enfrentar y rápidamente conjurar, frenar esta situación. Esta investigación llevaba casi 2 años, según las informaciones del FBI y de las autoridades dominicanas. Y fueron ubicando, montando las pruebas, estableciendo las conexiones, estableciendo todo. Y ahí están. Desmontado este operativo penoso. Estafando a los abuelos, se llama las estafas de los abuelos. La tormenta Erin avanzando hacia la región más cercana al Caribe y las islas del arco de las Antillas y después a las Antillas mayores, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Antillas ya más grandes, hasta Jamaica. A ver qué pasa. Se va desarrollando y se habla de que para este fin de semana estaría en categoría 3, entrando en las inmediaciones, si sigue el derrotero, subiendo un poco hacia el norte, en el Atlántico, sin tocar tierra de las Antillas, aunque sí los rafagazos, pero no el centro del huracán propio, pero todavía está un poco más lejos y este pronóstico de trayectoria podría variar, a decir de los expertos. A decir de los expertos. Este fin de semana está pautada la cumbre entre Donald Trump y el presidente Vladimir Putin en Alaska. Tema de discusión central. Habrán otros temas entre ellos dos en las relaciones bilaterales,
Rusia y Estados Unidos. Por el tema central y que atrae la atención mundial, la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, donde Vladimir Putin tiene posiciones muy serias de mantener ocupación de los territorios, hacer una serie de cosas para pensar en un cese al fuego. Pero mientras esto ocurre, sigue la oleada de ataques rusos contra instalaciones ucranianas. Los combates no han cesado, han disminuido en algún momento, pero no han cesado. La guerra continúa ya por más de 2 años, decenas y decenas de muertos, cientos de miles de muertos. Una cosa terrible. La Unión Europea quiere participar en el pastel de la discusión. Y varios presidentes, entre ellos el presidente Macron de Francia, el primer ministro de Alemania, están pidiendo participar en la conferencia o en una reunión, suerte de un Zoom, una videoconferencia, en que ellos también den soporte, porque ellos componen la parte de Europa más afectada con esta guerra, porque es la parte del territorio. Parte del territorio continental. Estados Unidos está fuera. Putin ha dicho que le ha informado a su amigo, el presidente Xi Jinping de China, sobre esto, sobre esta reunión. Que China ha estado más cerca de Rusia que de Estados Unidos, como es lógico, pero que en los últimos tiempos, recuerden ustedes que los chinos no están en guerra. Los chinos no están en guerra, los chinos están en producción, en guerra económica con Estados Unidos y con Occidente. Pero no están en guerra. Pero componen una parte importante en el tablero geopolítico mundial, en el escenario de poder mundial. Y el caso Rusia-Ucrania es un centro de un escenario de atracción, de tensión, de observación, de seguimiento de cerca de lo que está ocurriendo en la situación de la paz mundial. Lo que ocurre también en Israel y Gaza, más concentrado en ese mismo sitio y por otras razones. Esta reunión se va a dar, hay mucha atención, mucha tensión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mi columna de esta semana, en el Listín Diario, hablo sobre el derecho de los demás. A propósito de esto que estamos hablando en las redes sociales, de algunas, más que críticas, intentos de denuestos a la persona nuestra por nuestras posiciones en el tema de las redes sociales. El derecho de los demás lo comparto con ustedes a continuación. Unas personas, unos de ellos que en algún momento ha ejercido como periodista, me han enrostrado públicamente con epítetos y groserías irrepetibles. Mis comentarios en esta columna semanal y en mis programas diarios de televisión y radio, sobre el uso abusivo de algunos comunicadores que en medios y redes sociales insultan, difunden mentiras, difaman, fusilan honras y hasta sobornan, bajo el eufemismo de que ejercen el derecho constitucional que garantiza la libertad de prensa y de expresión. Cada persona tiene la potestad de decir lo que le venga en ganas, pero cada uno también debe estar dispuesto a pagar las consecuencias cuando sus expresiones transgredan el derecho de los demás. Hoy están sentados en el banquillo de los acusados varios de esos llamados comunicadores que pretenden hacer creer que ejercen el periodismo, lo que reclaman como una licencia para violentar los derechos, la honra, la privacidad de la gente, un despropósito, un abuso. El colmo fue lo proclamado por una señora que escribió y difundió letras de exaltación a prácticas homosexuales
entrelazados con la música y texto del himno nacional, indicando que lo hacía como un ejercicio de su libertad de expresión. Nada más absurdo. Por ello, creo que ha sido correcto el sometimiento judicial que hiciera la Dirección de Efemérides Patrias ante el aberrante y desbordado ultraje al símbolo patrio. Un ejercicio de 58 años ininterrumpido en el periodismo, alcanzando los más altos peldaños de la profesión, en que nunca me han llevado ante un tribunal por difamación ni me han desmentido un comentario o una nota publicada, son mis cartas de presentación. Las groserías me resbalan, porque ofende quien puede, no quien quiere, dice el refranero. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horapor-hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le había informado en el bloque anterior, conversamos con Carlos Cuello, como cada semana, sobre la situación de la economía. Esta semana, con motivo del aniversario de la fundación, de la creación de las zonas francas, de las operaciones de zonas francas en República Dominicana, hubo un acto. Y ahí se dieron detalles y a propósito de toda esta celebración, por así decirlo, se habló de la trascendencia y el tema de zonas francas para la economía dominicana. Una nueva estrategia que lanzan las zonas francas. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde nos llevan? Carlos Cuello es quien puede ponernos al tanto y darnos luz sobre este objetivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Vamos a tratar este tema a la franca, ¿no? A la franca, sí. Sí. A la franca, aunque esté la zona. Sí, fíjate que la zona franca, el 12 de agosto se celebra el Día Nacional de la Zona Franca, como tú bien destacabas, ¿no? Y es un sector que, aunque inicialmente fue muy tímido y más bien concentrado en lo que era la mano de obra, sobre todo mano de obra en la industria textil, que es donde se requiere más mano de obra, ¿no? Uh-huh. Romana creo que fue que arrancó. Romana y San Pedro. Romana y San Pedro, sí, en el este. Sí, en el este. Pero paradójicamente, con el desarrollo del turismo, por lo menos en esa zona, perdió espacio. Ya hoy en día, la gran parte de la zona franca se concentra entre Santo Domingo y Santiago. Uh-huh. Sin embargo, sí, hay que destacar que este sector ha sabido evolucionar, ha sabido cambiar. Reinventarse. Sí. ¿Tú recuerdas cuando terminamos la ventaja que nos dio la iniciativa para la cuenca del Caribe, del Plan Reagan? Se pensó que ya iba a ser el final de ese sector. Sencillamente lo que procedía era reinventarse, como tú dices. Y hoy en día la zona franca, a diferencia de lo que fueron en sus inicios, han explotado otros mercados, como por ejemplo mercados relacionados con la alta tecnología, sí, con los equipos, los instrumentos médicos, servicios y muchas actividades de la industria que se concentraban en industria local, como los puros, por ejemplo, algunos derivados del cacao, tabaco, se han ido a la zona franca. Industrializándose para salir como productos terminados ya de República exportación, claro. De República Dominicana. Porque la ventaja que tiene la zona franca, además de los parques, ¿no?, es que no hay gravamen, obviamente. Un país que quiere exportar no puede gravar las exportaciones. Claro.
Entonces, ese sector, lo que tú hacías referencia, se lanzó la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de los Semiconductores, ENFIS, para los próximos 5 años, ¿no? Eso ya ha estado anunciándose en varias intervenciones del propio presidente de la República, sí, como una proyección de un negocio importante, de una producción importante de República Dominicana. Sí, porque se está moviendo muchos recursos y además con la situación ahora de la guerra arancelaria, ¿no? Siempre se ha hablado de la cercanía nuestra a Estados Unidos, el nearshoring podría darnos ciertas ventajas. Pero ese sector aquí también ha tenido un auge, ¿no? Sí. En los últimos tiempos. La tecnología ha avanzado muchísimo y en las zonas francas muchísimo, incluso, claro, directamente. Y los servicios de datos también. Sí, por eso los servicios. Exacto. Entonces, las exportaciones de zona franca superaron los 8.600 millones de dólares en el año 2024. El país exportó unos 13.500 millones de dólares. O sea, fíjate que el 67% en el año pasado de las exportaciones fueron de zona franca, ¿no? Aquí pesa mucho los dispositivos médicos, que las exportaciones fueron de 2.863 millones. También, bueno, aquí tuvieron una tasa de crecimiento de un 26% los dispositivos médicos con relación al año 2023. Solo en la primera mitad de este año, ¿no?, ya se han registrado más de 4.280 millones de dólares de exportaciones de zona franca. O sea que siguen por encima del 60%, el 66%, porque estamos hablando de que las exportaciones de la primera mitad de este año andan por los 6.914 millones de dólares. O sea, fíjate que las zonas francas siguen teniendo un peso muy fuerte en lo que son las exportaciones dominicanas. En el 2024 aportaron un 3.1% al Producto Interno Bruto y generaron más de 198.500 empleos, prácticamente 200.000 empleos directos, formales, que es uno de los problemas de la economía nuestra, que la mayoría de los empleos son informales. Estamos hablando de más del 10% de los empleos formales, o casi el 10% de los empleos formales del país. Y se estima que por cada empleo formal se generan 2.3 empleos indirectos, o sea, directos e indirectos, ¿no? Esto permitiría estimar unos 460.000 empleos que se mueven en torno a la zona franca, pero además tienen un impacto sobre lo que es el valor agregado nacional, ¿no? Porque hay muchas actividades que se van encadenando, hay un encadenamiento productivo, claro, y motoriza el comercio y motoriza negocios periféricos, hay una serie de encadenamiento, como tú dices. Fíjate que el salario mínimo ha ido aumentando. Del año 2020 para acá se ha incrementado en un 66%, ¿no? Con un 12% adicional que se consideró ahora en 2 etapas, ¿no?, para los próximos años, que se debe completar en junio de 2026, ¿no? Y serían unos 6.914 millones de dólares. Ese es el panorama de la zona franca y se está tratando, como te digo, de impulsar el desarrollo de aquellas actividades en las que el país tiene determinados tipos de ventajas, tanto en precio como en la cercanía a Estados Unidos. Claro. Hasta ahora hemos sido afectados con la guerra arancelaria, pero con la tarifa menor el 10%, que se contempló. Sí. Que siendo la zona franca uno de los 4 puntales en que se sostiene el ingreso de divisas en República Dominicana, dentro del renglón de las exportaciones, eso ha provocado también y ha ayudado a que los niveles de exportaciones en República Dominicana se mantengan dentro de las proyecciones presentadas para este año. Claro, fíjate que el 46% de las exportaciones dominicanas van a Estados Unidos, pero el 80% de la zona franca va a Estados Unidos. Claro. El principal comprador, porque la gente piensa que zona franca nada más es aprovechar mano de obra barata y reducir costos con ya no necesariamente es así. No. Y con esa diversificación tecnológica no es así necesariamente. Hay una mano de obra más calificada. Pero que además tú necesitas algo más que producir. Porque para darle salida a la producción, tú tienes que tener el marketing. Entonces, tú puedes abrir ahora mismo una empresa de zona franca para exportar confecciones,
Pero si tú no tienes los contactos, las conexiones con la grande cadena de distribución, claro. Produciendo no se gana dinero. Y de producción de materia prima, garantías de transportación, o sea, todo un ensamblaje. Pero te digo, produciendo no se gana dinero. No necesariamente. No, tú tienes que tener el marketing. Toda una cadena. Eso, la cadena de distribución. ¿Cómo ha estado el margen de las zonas francas, de las exportaciones en sentido general? Julio, por ejemplo, el país exportó 1.374.5 millones. Fue el mes de mayor volumen de exportación de la República Dominicana. Superó el promedio mensual, que es de 1.179, estamos hablando de 1.374, ¿no?, millones. También se colocó por encima del promedio de los años anteriores, que eran por debajo de los 1.000 millones, y 1.000 millones en el 2024, ¿no? El oro bruto se consolidó como el principal producto de exportación del país, con un valor de 242.3 millones. De las exportaciones nacionales, el oro representa cerca de la mitad. Claro, aquí hay un rebote, porque recuérdate que habíamos tenido, veníamos teniendo una baja negativo. Sí. Aquí también influyen mucho los precios. Claro, el oro está en este momento 3.400, su momento cumple, por encima de los 3.000, sí. Es un aumento sustancial en comparación con los 120 el año pasado. O sea, más del doble. Claro. Y esto es efecto precio en gran parte. Así es. Dice, además del oro, otro producto que clave en el desempeño de las exportaciones fueron los dispositivos médicos, como te decía ahorita, con 180 millones, cacao en grano, 117.4 millones, cigarro, 101 millones, y los equipos eléctricos, o sea, los componentes eléctricos. Componentes eléctricos, con 85.4 millones. Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones, con el 46% de las exportaciones totales, ¿no? Y en julio fueron 611.24 de 1.374. India, 184, se está refinando el oro en la India, ¿no? Y luego viene Haití, sí, que es 113.5 con todos millones. los problemas es un mercado tradicional nuestro. Pero más de la tercera parte de las exportaciones nacionales. Porque de las exportaciones nacionales, agropecuarias, industriales, el grueso va a Haití. Cercanía, compras seguras necesidades, una serie de... Comercio transfronterizo, muy informal, por cierto, ¿no? Pero que eso facilita también ¿cómo te digo?, los requerimientos de mercancía, de manejo de mercancía, ¿no? Las exportaciones entre julio y junio, bueno, en 1914, ya te dije que alcanzaron, bueno. Eso es lo que se refiere a las exportaciones y la zona franca. Lo que no sé son las remesas, Carlos. Por más que tengamos problemas, las remesas siguen empujando. Sí, fíjate que las exportaciones se consolidan como el principal sector, generador de divisas de la economía dominicana. Pero después vienen, ahí muy cerca, turismo y las remesas. Sí. En el caso de las remesas, por ejemplo, el Banco Central informó que los flujos de remesas alcanzaron 6.874.5 millones para los primeros 7 meses. Un poquito por debajo de los 1.000 millones mensuales, ¿no? Pero tan solo en el mes de julio entraron 1.047.7 millones. Unos 125.8 millones más que el año pasado. O sea, julio tuvo un incremento de 13.6% en el flujo de remesas, superado únicamente por marzo, que tuvo un 20% de incremento. Pero en términos absolutos, marzo fueron 184 y julio fueron 125. ¿Y si tú proyectas? Bueno, total, para los 7 meses estamos hablando de 6.874, una variación absoluta de 714 y un crecimiento de un 11.6%. El Banco Central proyecta que este año podríamos estar generando, por concepto de remesas, si la tendencia se mantiene, unos 11.300 millones de dólares. Casi, va ahí con el turismo. Sí. Turismo y remesas. El año pasado fueron 10.000 y pico, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, tendríamos un incremento interesante. 10.700. Sí. Entonces, fíjate que entre turismo y remesas te generan casi la mitad de las remesas de la economía dominicana, ¿no? Bueno, el desempeño económico de Estados Unidos aquí explica en gran medida lo que es el comportamiento de la zona franca. De Estados Unidos llegó este año el 79.3%, bajó de 80%,
El mes anterior fue 81.2. Sí, que era el principal siempre. Sí, lo asumió España. ¿Qué podría estar pasando? Es leve, pero hay que darle seguimiento, ¿no? Sí, sí. Quizás las mismas restricciones, como habíamos hablado en Estados Unidos con los dominicanos, los trabajos informales, que el temor por los temas migratorios, algunas restricciones, quizás ese podría. Estos son los flujos formales. Sí, no, claro. Gente que está con esas características que tú acabas de describir, podría estar usando otros mecanismos, ¿no? Sí, porque estaba la cuestión de que si tú vas a una remesadora oficial, temen que... Sí. O te digan que no, o temen que te puedan agarrar a la migra, ese tipo de cosas. Entonces, la tasa de desempleo en Estados Unidos apenas de 4.2 y se generaron 73,000 empleos en el mes de julio. Se estima que al terminar el año, como te decía, se generen 11.300 de mantenerse esta tendencia, ¿eh? Y eso ha permitido que las reservas internacionales en estos momentos alcancen los 14.208.7, tanto la zona franca, las exportaciones y la inversión extranjera, que también se proyecta que va a recibir más de 4.700 millones de dólares. Esas reservas internacionales equivalen al 10.9% del Producto Interno Bruto y unos 5.2 meses de importación. Y tú hablas de... Todavía el peso dominicano mantiene una revaluación de ser ligera, de 0.2% con respecto al último cierre del año 2024. Te quería comentar entonces en ese sentido de que en esta última semana ha habido un repunte en las tasas de cambio de dólar por peso. Sí, pero todavía se mantiene, digamos que dentro de la media. Fíjate que la revaluación todavía es 0.2% con respecto a diciembre. La proyección era de 62 para este año. 62.7, cerca de 63. Y estaba 61.80, estaba ya en esta semana, más o menos andaba por ahí, que se indicaba que en lo que puede terminar este mes podamos terminar cerca del 62. Sí, hubo una inyección de recursos, fue un poquito tímida, pero aumentó, por más que se diga, la masa monetaria. Sí, ¿no? Lógico. Y eso sale a buscar dólares. Presiona inmediatamente lo que es el mercado cambiario. Ojalá y no... digamos que esto no tenga un efecto no deseado de que la gente esté perdiendo la confianza en el mercado, en el dólar, en el peso, y entonces haya una demanda. Sí, para protegerse exacto, como moneda por fuerte, efecto protección. Que eso sucede generalmente cuando hay ese tipo de salto cambiario, ¿no? Lo hacen personas por su propio ahorro, pues lo hacen también las empresas para tener una disponibilidad en el momento que vayan a buscarlo, que no se produzca una escasez y tratar de comprar un poco más barato. Sí, las alternativas en este caso son las cuentas, que hay cuentas de ahorro en dólares. Claro. Que la gente siempre tiene la reserva de un corralito. Aquí no lo hemos tenido, afortunadamente, pero hay países sí que han tenido corralitos, ¿no? Y otros que entonces buscan paraísos fiscales. Caso de Panamá, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos está muy difícil aperturar cuentas en dólares. Muy complicado. Para extranjeros. Muy difícil con el asunto de lavado y eso, ¿no? Antes era fácil. Sí, hay muchos requisitos y muchas investigaciones y muchas cosas, sí. Pero en Panamá sigue siendo bien flexible en ese sentido, ¿no? Y de hecho hay bancos dominicanos que tienen sucursales en Panamá. Y es una economía dolarizada la de Panamá. Que no hay un problema de que haya una discrepancia entre lo que tú tienes y lo que realmente puede acceder. Y tiene política muy definida para los bancos internacionales, que lo que hacen justamente transacciones internacionales, ¿no? No hacen operaciones locales. Ni de ventanilla. No, de hecho se manejan desde aquí. Sí. Todo por internet. Sí. Gracias, Carlos. Gracias, amigos, por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la economía nacional, sobre la economía en República Dominicana, en el resto del mundo. ¿Cómo nos impacta? Cada semana Carlos Cuello nos orienta. Gracias a ustedes por acompañarme. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. A esta misma hora, yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.